Amén. Buenos días. Yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en esta mañana, porque yo soy una fiel creyente de que somos familia. No nos conocíamos, pero somos familia. Y cada vez que tengo la oportunidad de conocer a mis hermanos en la fe, estoy conociendo a parte de esa familia maravillosa que somos por la gracia de nuestro Señor. Amén. Bueno, como comparte el pastor Mario, ya conozco al pastor Mario desde hace 10 años. Y a lo largo de 10 años, la vida del pastor Mario ha sido un regalo y una bendición en la mía. Es un hombre que es un buen ejemplo de lo que vamos a hablar en esta mañana. Una vida de vocación, una vida que entiende el llamado de Dios en su vida, y eso, cuando lo entendemos, sin lugar a dudas, Dios nos usa para bendecir, y eso es lo que ha pasado. Y qué lindo que a través de esa amistad con él y con su esposa, hoy puedo estar compartiendo aquí con mi querido pastor Mauro y su esposa, y con cada uno de ustedes. Es una bendición. Reciban saludos de una naciente y hermosa congregación en Maracaibo, Venezuela, que se llama Altar, un lugar de vida. Como bien lo dice el pastor Mario, allá en Venezuela, desde hace 8 años, comenzamos una labor social. Y producto de la labor social que comenzamos en las calles de Maracaibo, y los niños comenzaron a creer en el Señor, y detrás de los niños vinieron abuelas, vinieron papás, vinieron mamás, iniciamos la plantación de esta congregación que se llama Altar. En este mismo momento están allá en el mismo refugio donde hacemos el trabajo de Proyecto 316, que nace con el deseo de ser una expresión tangible del amor de Dios para niños y para personas en situación vulnerable. Ya no solamente están recibiendo un plato de comida que se acaba rápido, sino que también están recibiendo el alimento eterno en sus almas. Así que reciban saludo de ellos y mi agradecimiento al Señor y a ustedes por recibirme en esta mañana. Cuando el pastor Mario me comentó del tema que íbamos a hablar hoy, que era sobre la vocación, tengo que confesarle que yo nunca he hablado de este tema. Así que yo dije, ay Dios mío, ok, allá vamos, Señor. Y comencé a orar, a leer, a investigar y sobre todo a reflexionar mucho de una forma personal. Y una de las cosas que estuve reflexionando es que yo en este momento tengo 44 años, pero mi caminata de fe inició cuando yo tenía 15 años de edad. Hay muchas cosas que voy a ir conectando. Lo primero es que esto que acaba de suceder acá con estos niños es una de las cosas más hermosas que la iglesia puede tener. Yo hoy estoy parada aquí delante de usted con 44 años de edad, porque cuando yo tenía 7 años de edad, una muchacha que trabajaba en mi casa le dijo a mi mamá que si podía llevarme a una escuela bíblica vacacional. Yo tenía 7 años de edad en aquel momento. Y desde aquel momento que entré a una casita que prestaba una hermana de la iglesia para que en las vacaciones los niños de la comunidad pudieran escuchar del evangelio, yo creí al Señor. Y desde ese momento Jesús fue mi Salvador y mi Señor. Aquella semilla que comenzó a ser plantada cuando yo tenía 7 años de edad, hoy sigue dando frutos por la gloria de nuestro Señor. Así que nada de lo que hagamos en la iglesia del Señor, y sobre todo por sus niños, será en vano. Jamás. Entonces, a los 15 años, aunque yo conocí al Señor a los 7 años, a los 15 años fue el momento donde yo tomé una decisión de fe por Cristo. Y desde mis 15 años hasta los 45 que voy a cumplir ahorita, han transcurrido 30 años. Y si yo medito en lo que ha sido el evangelio y la vida con Cristo, una de las cosas que identifico es que estos 30 años han sido años para creer, para crecer,
para madurar y para disfrutar. La vida en Cristo no es estática. Nosotros no llegamos a Cristo y ya nos lo sabemos todo, ya fuimos transformados de todo, ya fuimos cambiados de todo. No. La vida del cristiano es una vida de crecimiento. Y una de las áreas donde vivimos ese creer, ese crecer, ese madurar y ese disfrutar es el tema del que vamos a hablar en esta mañana. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que nosotros hacemos después de creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados es servir. ¿Sí o no? ¿Cuántos son servidores en esta casa? Todos. Casi todos los que creemos en Cristo de una u otra forma comenzamos a servir. ¿Por qué? Porque esa es una verdad fundamental del cristianismo. Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y Jesús nos enseña y nos llama a practicar una vida de servicio. Pero hay algo con lo que debemos tener cuidado. Jesús ciertamente nos llama al servicio, pero cuando el servicio, en lugar de ser una respuesta al llamado de Dios, se convierte en un Dios en nuestro corazón, porque a través del servicio yo obtengo cosas que necesito, que pueden ser poder, reconocimiento, atención, realización, sensación de utilidad. No vivo el servicio como Jesús lo enseñó, sino que vivo el servicio desde una necesidad propia más que desde una respuesta al amor que Cristo ha mostrado a mi vida. ¿Y cómo sé cuándo estoy viviendo el servicio como una respuesta a Dios y cuándo estoy viviendo el servicio como algo que estoy usando para llenar necesidades en mi corazón? Por algo que nosotros llamamos, o que la Biblia nos enseña a llamar, fruto. Porque cuando tu servicio no está siendo una respuesta al llamado de Dios, en lugar de experimentar plenitud, gozo y alegría, experimentamos peso, agotamiento, debilidad y amargura. Ahora, ¿cuál es la clave entonces para que nosotros como cristianos podamos vivir una vida de servicio en respuesta a Dios y crecer con corazones de siervo? La clave está en el tema que ustedes van a estar estudiando durante todo este mes, que es saber quién te ha llamado y a qué te ha llamado. Cuando nuestro servicio no es una respuesta a Dios, sino que es una respuesta a una persona o a una necesidad, se desvirtúa el principio del servicio en mi corazón. Y por lo tanto no puedo vivirlo según Jesús lo enseñó, que el servicio es una bendición. Y entonces se convierte en una carga, se convierte en un fastidio y comenzamos a criticar. Claro, yo sí me tengo que levantar temprano, pero aquel llega tarde. ¿Por qué? Porque perdiste de vista quién te llamó y a quién te llamó. ¿Cómo no lo pierdo de vista? Cuando entiendo que mi vocación es el llamado de Dios. Mi vocación es el llamado de Dios. Y quiero que leamos el versículo clave para nosotros en esta mañana, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: pero ustedes no son así. Ustedes se está refiriendo a la iglesia. Y el no son así nos lo revela en unos versículos anteriores. Cuando allí Pedro está diciendo ustedes no son así, se está refiriendo que nosotros no somos personas que tropezamos con Cristo. Cristo no es nuestra ocasión de tropiezo. Eso lo dicen los versículos anteriores. Nosotros no somos los que conocemos a Cristo, escuchamos a Cristo y decidimos ir por otro lado. Es decir,
somos desobedientes. Pedro está diciendo, ustedes no son así. Ustedes no tropiezan en Cristo, ni son desobedientes a Cristo, porque son un pueblo, ¿qué dice? Elegido. Son, ¿qué dice que somos? ¿Una nación qué? ¿Somos qué del Señor? Mire, yo no sé usted, pero a mí este versículo me ha levantado en unos momentos donde mi alma ha estado muy confundida. Y recuerdo que dice que yo soy una posesión exclusiva de Dios. Por eso, dice, pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues ¿qué? Él nos ha ¿qué? Él nos ha llamado. La razón, esto que dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, esa es una de las mejores definiciones de servicio. La razón por la que tú tocas la batería, la guitarra, el bajo, cantas, ordenas las sillas antes de que los hermanos lleguen, limpias el templo, limpias el baño, preparas una clase para niños, preparas una clase para adolescentes, te preparas para trabajar en el ministerio de jóvenes, te preparas en el discipulado de parejas, de hombres y de mujeres, vas y haces una labor social para tener la oportunidad de predicar al Señor. Todo eso se resume en que a través de lo que nosotros hacemos, mostramos la bondad de Dios. Primera pregunta de esta mañana. ¿A través de tu servicio, otros están conociendo la bondad de Dios? Creo que todo cristiano, en algún momento de su vida o en algunos momentos de su vida, se hacen estas preguntas. ¿Tengo yo un llamado? Y cuando decimos, no, si Dios me ha llamado, la otra pregunta es, ¿a qué me ha llamado el Señor? Estas son dos preguntas que nos acompañan mucho en nuestro caminar con Cristo. Entender si tenemos un llamado en nuestras vidas. ¿Quién se ha hecho esa pregunta en algún momento para ver si no soy yo sola? De pronto soy yo sola la única que se la ha hecho. Pero hubo momentos en mi vida donde yo decía, Señor, pero ¿será que tú me estás llamando a mí? ¿Será que lo que tú haces con otras personas, tú quieres hacerlo conmigo también? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Ya les conté que en Maracaibo trabajamos con una fundación que atiende niños, ¿ok? Nosotros entregamos alimentos, tratamos de ayudar en las necesidades que ellos tienen y les predicamos la palabra. Cuando mi familia y amigos hace 8 años comenzaron a escuchar del trabajo que hacíamos en Proyecto 316, muchos de ellos me escribieron o me llamaron y me dijeron algo. Y me dijeron, Yone, es que tú siempre has tenido vocación social. Y probablemente hay algo en tu vida que tú hagas y ya has escuchado también esto. Alguien te dice, es que tú tienes mucha vocación para trabajar con los niños, tú tienes mucha vocación para trabajar con los jóvenes. Para trabajar con los jóvenes se necesita vocación. Mucha vocación. Eso es una bendición. ¿Sí? ¿Ya te han dicho en algún momento? Es que tú tienes mucha vocación para hacer una cosa. Y te voy a hacer la segunda pregunta de esta mañana. ¿Será que eso que la gente define en nosotros como vocación es algo nuestro? ¿Es algo propio? ¿Es algo que tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestros gustos, con nuestras inclinaciones? ¿O tiene Dios mucho que ver en ese asunto? Ya les conté que nunca había hablado sobre vocación, ¿verdad? Así que mientras estaba estudiando, me encontré con una lectura hermosa que hacía referencia a una doctrina olvidada, pero transformadora. Y es que por allá por los tiempos de la Reforma,
Hubo una doctrina cristiana que fue un pilar y que se consideró una de las más importantes para ese momento, pero hoy en nuestros días se considera una doctrina olvidada y descuidada. Pero por sobre todas las cosas, creo que es una verdad hermosa, profunda y transformadora de nuestra vida en Cristo, y estamos hablando de la doctrina de la vocación. Ahora, ¿por qué en el tiempo de la Reforma, cuando Dios permite y comienza a levantar muchos hombres y muchas personas para traer y mostrar la verdad de la palabra que estaba oculta al pueblo, fue tan importante un tema como la vocación? Bueno, porque si nosotros vamos a nuestras Biblias, no vamos a conseguir ningún versículo que nombre la palabra vocación. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La palabra vocación, así como nosotros la conocemos, no la conseguimos en la Biblia. Pero ¿sabe qué sí conseguimos en la Biblia? Su significado y su esencia. La palabra vocación, como nosotros la conocemos, viene de dos términos en latín. Uno es vocatio, que significa acción de llamar o invitar. ¿Cuál es el primer término? ¿Y qué significa? Llamar o invitar. Esa es la primera palabra con la que está relacionada vocación. Y la segunda palabra es vocare, que significa llamar, pero esto tiene que ver un llamamiento auditivo, porque está relacionado con la voz. Entonces, vocación originalmente implica escuchar un llamado, una voz interior o divina que nos convoca a una misión. Ese significado de que vocación significa un llamado, una invitación y un llamado auditivo, fue la razón por la que a nivel de iglesia, a nivel religioso, la palabra vocación comenzó a ser usada. Y eso nos lleva a hablar en esta mañana de que cuando estamos hablando como cristianos y como iglesia, hablar de vocación ha tenido distintas visiones y perspectivas que hacen que nosotros entendamos el término vocación de una manera o de otra. Y voy a hablar de las dos perspectivas que ha tenido a lo largo de la historia la palabra vocación. La primera perspectiva o visión la encontramos en la perspectiva católica tradicional. La Iglesia Católica tomó ese término que les acabo de decir, ¿verdad? Llamado, y ellos enseñaron que la vocación estaba definida por un llamado a la vida religiosa que estaba reservado. Haga conmigo así en esta mañana. Reservado para algunos pocos que recibían un llamado para entrar en un seminario, para ser sacerdotes, o para entrar en un convento, para ser monjas, o para entrar en un monasterio, si tenían algún otro tipo de llamado monástico. Y para ellos, tener una vocación implicaba 3 renuncias. Renuncia al matrimonio, renuncia al trabajo o al salario secular, y un voto de pobreza. De allí, nosotros como cristianos comenzamos a tener algún tipo de relación con la palabra vocación. Y entonces, por lo general, ¿verdad? Muchos de nosotros que venimos de alguna manera del catolicismo, entendemos que la vocación es algo reservado para algunas personas. También pasó algo allí, y es que en ese momento, cuando se entendía la vocación de esa manera,
Se creía entonces que ser uno de los pocos que recibían un llamado especial los hacía parte de una élite o de una casta especial en la que tener esta vocación los conectaba con una vida espiritual que era mucho mejor que una vida secular. Así que era más santo, era más loable, era más, tenía más mérito delante de Dios que tú fueras un sacerdote, una monja o vivieras dentro de un monasterio, a que simplemente fueras mamá, papá, ama de casa, ingeniero, médico, enfermera o cualquier otra cosa. Y allí comienza a darse un fenómeno que es el dualismo, donde tenemos personas, ¿verdad?, que creen que pueden tener una vida cristiana y también pueden tener una vida secular. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Porque después de esta perspectiva católica vino la perspectiva de la Reforma, en la que se redescubre, a través de los reformadores, se redescubre que todos los cristianos somos llamados a vivir vidas de vocación. Y eso lo encontramos, ¿qué?, en el versículo que leímos hace un momento, Primera de Pedro, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Ahí Pedro no está hablando con algunos, pocos específicos. Él está diciendo que todos nosotros hemos sido llamados, somos real sacerdocio, nación santa. Todos nosotros tenemos un llamado de Dios en nuestras vidas. Entonces, con la perspectiva de la Reforma, la vocación comienza a entenderse como algo de todos y algo que está presente en todo. Diga conmigo, la vocación es algo de todos y es algo que está presente en todo. Entonces, Martín Lutero por aquel tiempo dijo: el propósito de la vocación es amar y servir al prójimo. Pero ¿quién lo dijo antes que Martín? Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ningún lado Jesús dio ese mandato de forma íntima, privada o reservada. Jesús habló a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús en esta mañana? Así que si somos discípulos de Jesús, tenemos un llamado de Dios en nuestras vidas. La palabra nos enseña que adorar a Dios no tiene que ver con acciones selectivas y elitescas, sino con una vida diaria que glorifica a Dios. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu labor en el día a día? No me las vas a responder, porque entonces se formaría un desastre aquí, ¿verdad? Pero de pronto aquí hay maestros, hay estudiantes, hay empresarios, hay comerciantes, hay abuelas, abuelos, hay papás, hay tíos, hay músicos. En tu labor diaria, ¿Dios es glorificado? En tu labor diaria, ¿Dios es glorificado? Porque tú has sido escogido por Él como real sacerdocio y nación santa, un pueblo adquirido por Él con un llamado específico, que tu vida no manifieste las tinieblas, sino la luz admirable del que te salvó. Y eso no solamente sucede cuando nos paramos a predicar. Eso no solo sucede cuando nos paramos a cantar. Eso no sucede solo los domingos cuando venimos a congregarnos, que es una bendición hermosa. Eso sucede el lunes
el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Eso sucede en tu hogar, en tu casa, con tus vecinos, con tus compañeros de universidad, con tus compañeros de trabajo, con la comunidad que te rodea. Tú has sido llamado a que tu vida no manifieste las tinieblas, sino la luz admirable de nuestro Señor. Y la verdad es que necesitamos entender y conectar con la perspectiva bíblica de la vocación. Vocación es el llamado de Dios en nuestras vidas. Y desde el Antiguo Testamento, cuando Dios nos habla de llamado o de vocación, nos da ciertas características que no podemos pasar por alto. Míralas conmigo. Voy a nombrarte 4 características del llamado o la vocación de Dios. Primero, la iniciativa siempre ha sido de Él. Siempre, no es nuestra. Siempre ha sido Dios el que ha llamado. Segunda característica, nunca ha dependido de méritos humanos. Porque por lo general, a quien Dios ha llamado ha sido el peor de los desastres para que su gloria pueda ser vista. ¿Y cómo sabes esto, Johnny? Porque leo la Biblia y porque me conozco a mí misma. Porque como decía Pablo, el peor de los pecadores, yo. Si hay alguien con una vida desastrosa en quien Dios ha mostrado gracia, amor y misericordia, es la mía. Por ahí vi que alguien dijo que era la mía. No, no es la tuya, es la mía. Es la mía. Entonces, la vocación y el llamado de Dios a nuestras vidas nada tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestros talentos o con nuestros propios méritos. Tercero, siempre el llamado de Dios ha tenido un propósito claro. Dios no es ambiguo. Dios es claro. Que nosotros muchas veces no lo entendamos por la maldad y el pecado de nuestro corazón, esa es otra historia. Pero Dios siempre fue claro en sus llamados y sus propósitos. Cuarto, la vocación exige obediencia y fe de nuestra parte. ¿Cómo sabemos esto? Porque vemos vidas como la de Adán y la de Eva. Vemos vidas como las de Caín, como la de Abraham, la de Moisés, la de los profetas y la de David. Hombres a quienes Dios llamó porque se lo merecían, porque estaban aptos para cumplir con el propósito del Señor. No, porque Dios así lo decidió. Porque toda vocación y todo propósito de vida nace en el dador de la vida, que es Dios. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la vocación se centra en Jesucristo. Y en Jesucristo vemos 2 aspectos de la vocación o el del llamado para nosotros. 1, Dios hace un llamado a través de su Hijo universal, que es el llamado al arrepentimiento de nuestros pecados y a creer en el Evangelio. Amén. Ese es el primer llamado que Dios nos hace, a pertenecer a su reino. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Primer llamado de Dios a nuestras vidas. Pero a través de Jesús también vemos un llamado personal, y es cuando nos llama a ser sus discípulos. Y hay la vida de una persona en particular en el Nuevo Testamento que nos enseña la belleza y la profundidad del llamado y la vocación de Dios en nuestras vidas, y es la vida de Pablo. ¿Qué ministerio el de Pablo? ¿Cuántos agradecen por el ministerio de Pablo? Al día de hoy estamos agradeciendo por el ministerio de ese hombre. Pero ¿sabe qué fue lo primero que pasó en Pablo?
tuvo que arrepentirse y tuvo que ser transformado. Esto nos lleva a considerar. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:9. Pablo le está escribiendo a Timoteo, ¿y qué le dice Pablo a su hijo espiritual, a su discípulo? Le dice, pues Dios nos... ¿Qué fue lo primero que hizo? Nos salvó. Llamamiento universal. Primera cosa que tiene que pasar en nuestras vidas, arrepentimiento. Dios nos salvó. ¿Y luego qué hizo? ¿Para qué? No lo hizo porque sino porque este era desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Lo que acabamos de hablar. No lo merecíamos. La iniciativa está en Dios. Y el primer llamado que todos nosotros recibimos es un llamado a la salvación. Una vez que eres salvo, entonces eres llamado para vivir una vida santa. Una vida que muestre a los que te rodean la bondad del Dios a quien tú amas por sobre todas las cosas. Esto nos lleva a considerar y a meditar la necesidad que tenemos como cristianos de romper con algo que desvirtúa el llamado de Dios en nuestras vidas, y es el dualismo. Es creer que, bueno, ya va, Dios, eso es el domingo cuando yo voy a la iglesia. De resto, yo no sé usted, pero yo crecí en un evangelio dualista, donde se nos enseñaba que una cosa era el servicio a Dios y otra cosa era tu vida secular. ¿Alguien también escuchó esto en algún momento? Yo crecí en un lugar donde el dualismo estaba presente. Entonces tú eras cristiano, pero tú en la universidad era otra cosa. En tu trabajo era otra cosa. Y vamos más allá. De pronto usted no se lo enseñaron como me lo enseñó a mí, pero ¿cuántos vivimos de manera dual? ¿Cuántos somos unos dentro de la iglesia y otros fuera de ella? ¿Cuántos somos una cosa el domingo en la mañana, pero que ni se le ocurre al pastor visitarme el domingo en la tarde? Porque ahí va a conocer el otro 50%. Una cosa es el día domingo. El día domingo levanto las manos, aplaudo, alabo y glorifico al Señor, pero el miércoles por ahí a las 11 de la mañana no sé si vaya a ser lo mismo. Porque creemos que hay como espacios en nuestras vidas. Si la iglesia es una cosa y mi vida fuera de la iglesia es otra, pues no. Mire lo que dice Romanos 12:1, primero Romanos 11:36. Busque Romanos 11:36 en su Biblia. ¿Qué dice? Algunas cosas. Algunas. La iglesia. Los domingos de la mañana. Todo. Dice todo, ¿qué? ¿Proviene de quién? ¿De quién proviene todo? De Dios. Y existen por su poder y para su gloria. Todo proviene de Él y todo es para Él. No hay absolutamente nada en nuestras vidas, pero es nada que no esté bajo el poder de Dios. Nada en nuestras vidas que a Dios no le interese o que no forme parte de su plan perfecto para nuestras vidas. Todo proviene de Él. Todo existe por su poder y para su gloria. Entonces, no hay vida cristiana y vida secular. Eso no existe. O somos de Cristo o no somos de Él. Pero no hay términos medios. No es un poquito sí y un poquito no. No, todo es de Él. Todo es para el Señor.
Y te voy a hacer la tercera pregunta de esta mañana. ¿Todas las áreas de tu vida están sometidas al Señor? Ese principio me ayuda a romper con ese pensamiento dualista donde creo que el servicio del Señor es para algunos. No, el servicio del Señor es para todos. De que lo que sucede en la iglesia es más santo que lo que sucede en mi casa. No. Dios es tan santificado el domingo aquí en la mañana como en la sala de tu hogar. De que es más importante el trabajo que haces dentro de la iglesia que el que haces para tu familia. No. Dios ama profundamente cómo sirves en cada ministerio de la iglesia. También ama cómo sirves a tu esposa, cómo sirves a tu esposo, cómo sirves a tus hijos, cómo sirves a tu familia que no viene a la iglesia y que no es cristiana. Pero que tú eres la provisión de Dios para que puedan conocer su amor. Para Dios es tan maravilloso lo que nosotros hacemos en la congregación de los santos, como todo lo que hacemos en el resto de nuestras vidas, que también le pertenece a Él y que también le da gloria a Él. Y voy a ir concluyendo con algo que llamé cosas que he ido entendiendo de la vocación. Que el fundamento de la vocación es amar y servir al prójimo, porque ese es el llamado de Dios en nuestras vidas. A mí Dios no me ha llamado como pastor, pero te llamó a amar al prójimo. A mí Dios no me ha llamado a ser líder de ningún ministerio, pero te llamó a amar al prójimo. A mí Dios no me ha dicho que asuma ninguna responsabilidad. ¿Cómo que no? Si tu Biblia es igual que la mía, ahí dice que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La vocación es amar y servir a nuestro prójimo. ¿Cuántos aquí tienen prójimo? Amén. Entonces todos tienen un llamado a servir. Entonces todos tienen una vocación por desarrollar en Cristo. Lutero dijo algo. Dios, me gustó mucho cómo lo expresó. Dijo, Dios no necesita de nuestras obras, pero nuestro prójimo sí. Y sus palabras son el eco de lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 4, versos del 10 al 11. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Eso no es nada más para los pastores. Eso es para todos los que hemos sido amados por Dios. Amén. Nuestra relación con Dios no se basa en lo que nosotros hacemos. Les dije que voy concluyendo con cosas que he ido entendiendo del llamado y de la vocación. Dios no me ama más por lo que yo haga. No. Pero mi servicio y mi vida de vocación es una respuesta al amor de Dios a mi vida. Mucha gente me dice, Johnny, ¿tú por qué no te vas de Venezuela? Vete para otro país. Ya en Venezuela no se puede vivir. ¿Y usted sabe cuál es la razón por la que yo no me voy de Venezuela? Por el Señor. Por un llamado del Señor. Ahora,
Si yo salgo de Venezuela, ¿Dios me va a amar menos? ¿Dios me va a dejar de amar? No. Pero no hay cosa más hermosa para el corazón de un hijo que cumplir los deseos de su padre. Para poder tener una verdadera vida de vocación, necesitamos amar a Dios como Él se reveló a nuestras vidas, como nuestro Padre bueno, como nuestro Padre fiel y como nuestro Padre amado. Dios no me va a amar a mí más por lo que yo haga. Dios no te va a amar a ti más por lo que tú hagas. Pero tus obras, que es tu cotidianidad, sí son la traducción de tu amor y de tu respuesta al amor de Dios. ¿Quiénes son nuestro prójimo? Enumeremos a nuestro prójimo. ¿Usted ha pensado quién es su prójimo? Sí, todos los que estamos aquí somos prójimos. ¿Y sabe qué? El prójimo de los domingos en la mañana es bellísimo. Casi todos huelen bien, se vistieron bonitos, están sentaditos mientras cantan, mientras se predican. Pero el vecino de al lado, que no te deja dormir completo, también es tu prójimo. Tu esposa es tu prójimo. Tu esposo es tu prójimo. Tus hijos son tu prójimo. Tu familia es tu prójimo. Tus compañeros de estudio son tu prójimo. Tus compañeros de trabajo son tu prójimo. Tus clientes son es tu prójimo. La Biblia enseña al cristiano a vivir fielmente en su familia, en la congregación y como ciudadano de una nación. Quiere decir, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos familia? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos ciudadanos de una nación? ¿Y cuántos de los que estamos aquí pertenecemos a una congregación? En esas tres áreas de nuestras vidas estamos llamados a servir y a mostrar el amor de Dios. He aprendido que el llamado es una combinación de llamamiento y respuesta. Sí, Dios nos llama, pero nosotros tenemos que responder. Y he tenido que aprender que esa respuesta va madurando en la medida que Cristo crece en mi corazón. ¿Recuerdan la historia de Samuel? Estaba Samuel siendo preparado, ¿verdad? ¿Y estaba qué? Durmiendo, estaba cómodo, porque generalmente el llamado viene a incomodarnos. Pero no es malo, no es malo. Ahí estaba Samuel durmiendo y el Señor lo llama. ¿Y qué fue lo primero que hizo Samuel cuando se despertó? Elí, ¿me estás llamando? ¿A dónde corrió Samuel? A lo común, a lo que él conocía, al que tenía ahí cerquita. Y a veces creemos que es que el pastor está empeñado en que yo haga eso. No, no es el pastor. No es el pastor. Solo que tú tienes que aprender a crecer y madurar en el llamado de Dios. Y segunda vez, Samuel, Elí, dime, ¿qué quieres? Yo no te estoy llamando. Y a veces usted agarra unas rabietas. ¿Pero por qué yo? No hay otro. Y estamos allí en lo común de nuestras vidas, tan envueltos en la cotidianidad, en lo que es, y no nos damos cuenta que es Dios quien nos está llamando. Que hay cosas que pasan en nuestras vidas, que hay llamados en nuestras vidas que no responden a una persona, responden a Dios. Hasta que llegó el momento que Elí le dijo a Samuel: mira, Samuel, yo sé qué es lo que está pasando aquí. No soy yo el que te está llamando, es el Señor. Así que cuando vuelvas a escuchar, dile al Señor, ¿qué le dijo? Habla, Señor, que tu siervo llamado tiene que ver con aprender a escuchar.
Vocación tiene que ver con aprender a escuchar. Pero hay un concepto tan moderno de vocación y creemos que vocación es que como a mí me gustan los animalitos, yo tengo vocación para veterinario. Y sí, en cierto punto, pero en el sentido más profundo de vocación está el llamado de Dios a tu vida. Y cuando Dios te llama, no es porque ya lo vas a saber hacer todo. La Yonelis de hace 10 años no es para nada la Yonelis de hoy en día. La Yonelis que entendía el ministerio hace 10 años no es la misma Yonelis de hoy en día. Porque el Señor ha tenido que llevarme a escuchar, a entender, porque como muchas cosas en la vida del cristiano, la vocación, el llamado y el servicio también necesitan crecer y madurar en nuestro corazón. El llamado siempre está conectado con lo sencillo y con lo cotidiano. Una de las cosas que fueron muy importantes para mí cuando conocí al pastor Mario era que yo estaba pasando un momento difícil a nivel de congregación. Cuando comenzó el éxodo en Venezuela, una de las cosas que también quedaron vacías fueron las iglesias. Y hubo muchos lugares donde los pastores dijeron que Dios los había llamado a irse a pastorear en otros sitios y dejaron a las iglesias solas. Y yo pasé por esa experiencia. Y fue difícil. El Señor fue dirigiéndome en el caminar. Y yo llego a Maracaibo. Y una de las cosas, de las primeras cosas que Dios me habla cuando yo llego a Maracaibo, yo venía de trabajar en iglesias grandes, en iglesias con muchos recursos, y de repente me encuentro en la sala de una casa con 5 personas, en la que el Señor, lloré y le dije, Señor, ¿es tiempo de irme de Venezuela? Y me dijo, no, es tiempo de que levantes un altar en Venezuela. Y yo no tenía ni la menor idea de lo que el Señor estaba hablando. Y una de las cosas que el Señor comienza a tratar con mi vida es que yo necesitaba aprender que el llamado que Él me estaba haciendo era un llamado sencillo y cotidiano. Que había el prójimo que Dios estaba colocando a mi lado, era la gente a quien yo tenía que predicarle y enseñarle. Muchas veces, y vivimos un tiempo donde el evangelio está tan conectado a egos y a mega crecimientos, que comenzamos a despreciar lo sencillo y lo cotidiano. Y en lo sencillo y lo cotidiano, Dios comienza a hacer llamados extraordinarios. Y por extraordinario no hablo de grandes plataformas. Por extraordinario hablo de la posibilidad de poder predicar el evangelio en lugares y a personas donde la única manera de hacerles conocer a Cristo es en la sencillez de la mesa de una casa, es en la sencillez de una invitación a tomarse una aromática o un tinto, es en la sencillez de amar a mi prójimo como Cristo me amó a mí. Y muchas veces ese prójimo está en la misma condición en la que tú y yo estábamos cuando Jesús nos llamó. Pero es necesario que crezcamos en sensibilidad y en madurez, porque vi por allí que predicaron hace unos días aprender a crecer hacia abajo. Qué cosa tan maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque en un tiempo donde nos encanta hablar de niveles y multiniveles y de crecimientos, crecer en Cristo significa crecer en un corazón de siervo. Alguien que no busca su propia promoción, sino que Cristo sea conocido. He tenido que aprender que la vocación no necesariamente
va a darte reconocimiento. Pero si en algo vas a crecer, es en el amor por el prójimo. Que Cristo le da sentido a cada acción de nuestro diario vivir. Hay mucha gente que cree que su servicio es lo que le da sentido a su vida. No, lo que me da sentido a mi vida no es hacer misiones. Yo hago misiones porque Cristo es el sentido de mi vida. Si yo modifico el lugar, puedo darle el lugar de Dios al servicio. Y cuando eso pasa, no vamos a disfrutar, ni vamos a crecer, ni vamos a avanzar. Pero cuando entiendo que mi vocación es el llamado de Dios y que ese llamado tiene que ver con cada uno de nosotros y con cada aspecto de nuestras vidas, no hay nada que nosotros hagamos que no lo hagamos para la gloria de Dios. Nada. Y ahora usted piense en un cuerpo donde cada uno de los que forman parte están haciendo lo que les corresponde para la gloria de su Señor. Es una bendición. Amén. En un mundo plagado de enseñanzas que promueven el ego, es vital recordar que el máximo llamado y el máximo honor en nuestras vidas es el llamado que Dios nos hace. Amén. No estarás mejor en ningún lugar que no sea al que Dios te llamó. Y es mi testimonio. Mi país, y ustedes lo saben porque como colombianos han vivido de cerca lo que pasa en Venezuela, ha pasado quizás el peor tiempo de su historia. Y hace unos días alguien me decía: Yoneli, ¿cómo haces para vivir en Venezuela y seguirte riendo? Y yo recordé la escena de cuando los israelitas estaban en Egipto y vino la plaga de las tinieblas, y dice la Biblia que aun cuando todo Egipto estaba cubierto de tinieblas, en la casa de los hijos de Dios había luz. ¿Y sabes qué? Yo puedo salir corriendo de Venezuela, o yo puedo seguir en Venezuela siendo una embajada del reino de los cielos. Y como mi vida y mi casa es una embajada del reino de los cielos, el Rey se encarga de todo cuanto nosotros necesitamos. Y en medio de las peores circunstancias de un país, Dios es protector, Dios es fiel, Dios es proveedor. Amén. Así que si hay algo que yo puedo hablarles desde la experiencia y desde el testimonio, es que no hay un mejor lugar donde estar que a donde Dios te ha llamado, y no hay una mejor cosa que hacer que aquella a la que Dios te llama.